Sí, doctor, se puede ver. Ok, gracias, doctorita. Empezaremos entonces. Lo vamos a hacer rapidito. Bueno, entonces, eh, en esta ocasión lo que vamos a ver es este tema referente a la epidemiología de la tuberculosis, ¿no? Entonces, que tiene datos muy interesantes. Entonces, en este resumen que hemos hecho, vamos a ver estos aspectos. Vamos a ver la introducción, la epidemiología, vamos a hablar algo del bacterio de Koch, sobre todo del complejo micobacteriano, cómo se forma el granuloma, cómo está formado el complejo primario, y luego, pues, aparte de darles datos estadísticos en esta área, vamos a explicar algo de la tuberculosis primaria, ¿no? Entonces, la tuberculosis en general tiene dos puntos importantes. Uno es la tuberculosis primaria y el otro es la tuberculosis postprimaria. De la segunda nos ocuparemos mañana. Algo vamos a adelantar de la tuberculosis primaria. Su clínica, sus placas, su radiología, diagnóstico y cómo se diagnostica. Se diagnostica, ¿no? Eso, por estas pruebas inmunológicas, PPD y el IGRA, ¿no? Entonces, esta es una prueba cutánea y el IGRA es una prueba en el suero de la sangre, ¿no? Y ya después vamos a concluir con las conclusiones. Bueno, la tuberculosis, hasta antes de que se instalaran los tratamientos que conocemos actualmente, era un problema, pues. A ver, a este chico lo admitiremos, perdón. Ya. Bueno. Escapado. Ya. Entonces, la tuberculosis, pues, antes de que se instalara el tratamiento que existe actualmente, condicionaba mucha mortalidad en todo el mundo. Entonces, por eso, estos datos que les doy han sido tomados de comunicación seria, de comunicación basada en la evidencia. Entonces, y comprender la epidemiología, ¿no? Aquí les vamos a dar un aspecto general de la tuberculosis en el mundo. Es bien importante para que vean la importancia que tiene esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad hasta antes del 45, en que se empezaron a dar los tratamientos efectivos, pues ha causado mucha mortalidad, ¿no? Entonces, todo el mundo, como no había tratamiento, es como en la época del COVID, no había tratamiento, moría cualquier cantidad de gente muy inteligente, muy capaz, ¿no? Que enfermaba de tuberculosis, no se podía curar, pues, ¿no? Entonces, muchos jóvenes talentosos, muy inteligentes, fallecieron por esta enfermedad. Entonces, eso ha cambiado bastante, ¿no? Pero todavía sí, hay situaciones que hay que seguir en la lucha. Bueno, actualmente, por ejemplo, se sabe que hay un árbol filogenético del Mycobacterium en tuberculosis, ¿no? Entonces, de acuerdo a la distribución a nivel del mundo, la distribución geográfica, ¿no? Entonces, si trazamos, este es un mapa general del mundo, si trazamos una vertical aquí en medio, entonces aquí en medio, ¿no? Entonces aquí está la cepa oriental de bacilos de tuberculosis, y a la izquierda está la cepa occidental
Ahí están las Américas, ahí estamos nosotros. Entonces, de acuerdo al aspecto filogenético, lo que está al, a la derecha de esa línea vertical, pues están las cepas oceánicas, asiático oriental, indoafricanas, ¿no? Entonces, principalmente, y esas cepas, pues, muchas tienen resistencia ya de entrada, importante, ¿no? Y por eso que la magnitud de tuberculosis en estas áreas de la Tierra es mucho mayor, ¿no? En cambio, en la época, pues, en el otro lado, en el oeste del mundo, está la cepa euroamericana, donde estamos nosotros. Es el primer grupo, además tiene resistencia, digamos, mucha resistencia a la rifampicina. Por eso que muchos de esos países, sobre todo en el Asia, la segunda fase se prolonga hasta un año. Entonces, ese dato es un dato general que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, otra cosa que les quiero aclarar, ¿no? Y eso, pues, eh, hay que, y esto es lo actual, lo que hay que considerar, ¿no? Entonces, ese término de tuberculosis latente, escuchen bien, tuberculosis latente. Entonces, es un término antiguo. Miren estas referencias, son de esta revista Review Critical de Medicine del 21. Entonces, ya ha sido publicado en el Up to Date en 2006. Entonces, esto se refiere a infección de tuberculosis. Ese es el término moderno actualmente, pero no descarten, el antiguo es de tuberculosis latente, por eso que está entre paréntesis, tuberculosis latente. Actualmente ese término ya se está olvidando porque ha llevado a muchas confusiones, ¿no? Los actuales, el primer contacto que tenemos con el bacilo, entonces nos provoca una infección latente, infección, no enfermedad, infección por el bacilo de coco, ¿no? Y en esa otra casilla están los términos estos términos son similares, ¿no? Esto no ha variado, tuberculosis activa, enfermedad por tuberculosis, enfermedad por tuberculosis. Bueno, esa es la definición clínica. La infección latente, o sea, la tuberculosis latente, esa es una infección, no, ya, actualmente no. Pero si les preguntan, tuberculosis latente se refiere a esto. Muchos doctores todavía no están muy enterados y siguen diciendo tuberculosis latente, tuberculosis latente. Entonces, eso lleva a muchas confusiones, como dice esta referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, ¿qué es infección? Es la ausencia de síntomas y signos de enfermedad. Entonces, pero sí tiene una respuesta inmunológica. ¿Cuáles son esas respuestas inmunológicas? Esta prueba del PPD, esa es una prueba cutánea, ¿no? Que te inyectan tuberculina debajo de la piel del antebrazo y se forma pues un abón duro, ¿no? Y la otra prueba es el IGRA, donde te muestran, te toman una muestra de sangre. El problema de esos resultados inmediatos, los dos son equivalentes, de que tienen inmunidad de paciente. Lo que más se usa en todo el mundo, sobre todo en América, es el PPD, esa prueba cutánea. Para el IGRA se necesitan equipos muy caros. No todos los países tienen esa otra prueba que es serológica. Y ese resultado te da pues en unas 2 horas, ¿no? En cambio, el PPD hay que esperar 3 días para ver la reacción que se produce cuando se inyecta la tuberculina en la piel. Entonces, infección es ausencia de síntomas y signos, pero con PPD o IGRA positivos. Ahí se concluye. Ahora, ¿qué es enfermedad? Esos términos son activos. Aquí es infección y aquí es enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de presencia de síntomas y signos, ¿no? Referentes a la vía respiratoria, condicionados por el micobacterium tuberculosis. Eso es enfermedad. Y además que esta
manifestación clínica, puedes ver al bacilo en las tinciones de simiesí, ¿no? Microscopía y cultivo y pruebas moleculares son positivas. Entonces, eso es enfermedad. Aquí no, aquí probablemente esté el bacilo, está durmiendo, pero no te produce enfermedad, eso es infección. Esto es, eso es lo que se llama tuberculosis latente, que es el término antiguo. Bien, ya, ahora entrando en la epidemiología, esta tablita es bien bonita. Pero entonces, publicada por la Organización Mundial de la Salud. Se estima que la población mundial, el 2025, entonces era de 8.200 millones de habitantes en todo el mundo. ¿No? Tal vez ahora un poco aumentado. No, pero no debe haber mucha variación. ¿Ya? De estos 8.200, una cuarta parte, o sea, 2 millones de personas en el mundo, entonces tienen infección, están infectados, tienen hígado positivo, PTG positivo, no están enfermos, están infectados. Eso es lo que se llama antes tuberculosis latente, por eso lo hemos puesto este término antiguo. Pero algunos doctores les van a decir probablemente eso es tuberculosis latente, no es infección. Entonces se defienden pues con esas referencias bibliográficas. Bien. Y hay unos 10 millones, ¿no? de habitantes de estos 8.200 millones. Nada que ver con estos solamente 10 millones que enferman a nivel de todo el mundo de tuberculosis. Tienen síntomas, como hemos dicho, y también tienen vaciloscopía positiva. Y 1.5 millones fallecieron, ¿no? De acuerdo a esta referencia del 25. Como ven, es una tabla bien interesante esta, ¿no? ¿Qué es infección? ¿Qué es enfermedad? Entonces, ¿cuántos están infectados? Una cuarta parte de la población. ¿Y cuántos están enfermos? A ver, no sé quién ha llegado tarde. Vas a tomarse en cuenta los que llegan tarde, la autorita encargada del grupo. ¿Entendido? Si vamos, aquí no hay nadie. Dios mío. Algunos de ustedes ha tocado la... Bueno, entonces, vamos. Ahora, en esa población mundial, se habla también de la incidencia, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, enfermos, esto se refiere a enfermos, no infectados. Enfermos con beca positiva, con síntomas de 100, varía también su distribución en todo el mundo. Entonces, las áreas donde hay más enfermos de tuberculosis tienen esta incidencia, pues, tienen a 300 positivos activos por 100.000 habitantes. ¿En qué zonas del mundo? En África, en India, entonces en el sureste del Asia, en las Filipinas también hay mucha incidencia de tuberculosis. Allá es de 100 a 300 por 100.000 habitantes. Entonces hay otro grupo que está en el área, digamos, occidental, entonces en las Américas, por ejemplo. Ahí la incidencia es menor, pues 26 a 300 por 100.000 habitantes. No es de 100 a 300, 26 a 300 por 100.000 en China y Sudamérica, ¿no? Es una parte de China que es un monstruo de país. Ahora, en los países que tienen buena educación, buenos ingresos en sus trabajos, buenos centros de salud, entonces está casi controlada la tuberculosis. Hay la incidencia de 25 por 100.000 habitantes en el Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, en Europa. Entonces, en nuestro continente, en Sudamérica, Chile es el que tiene menos incidencia, porque tiene un buen sistema de salud pública. Entonces, ese es el panorama, ¿no? De pacientes activos y con los que hay que luchar. Bueno, este mapa que lo publican
en muchos artículos, pues demuestra la incidencia. Fíjate, entonces, este tono verde que se ve aquí, entonces, claro, se da una incidencia de 300 a casi 500 por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, esta parte aquí es el desierto, ¿no? En el norte del África. Pero aquí en la parte, muchos equipos de fútbol han venido de estas zonas, ¿no? Entonces, tienen mucha incidencia en tuberculosis. Al parecer, no tienen muchos ingresos, sus pacientes no, o sus pacientes o sus habitantes, y tienen mucha pobreza, pues. Entonces, en realidad la tuberculosis es una enfermedad social. Cuanto más pobre es el país, hay mayor incidencia de tuberculosis. Entonces, aquí en el Asia, entonces esta es una parte de China, ¿no? Esto es todo eso China. También hay bastante incidencia. Y también hay bastante incidencia en la India, ¿no? Y estas son las Filipinas, este sinnúmero de islas, ¿no? Que en principio eran de España, porque hablan muchos aquí español, también hay mucha incidencia. Todas estas áreas, pues hay mucha pobreza. Aunque la India es una potencia mundial, tienen bomba atómica, tienen muchas industrias, pero su sistema eh, de sociedad es bien raro, ¿no? Entonces tienen castas, donde los más ricos se alimentan bien, pero la mayor parte de la gente es explotada. Es por eso. Entonces nosotros estamos aquí, ¿no? En este tipo de tono de verde. Estamos entre 100 y 299 activos por tuberculosis. Y en estos países donde los sistemas de salud pública están bien implementados, ahí está Chile, ¿no? Está el Uruguay, la Argentina, ¿no? Hasta el Paraguay. Entonces, la incidencia pues es menor, ¿no? De 10 a 49 por 100.000 habitantes. En el, en el, este es de Europa, el oeste de Europa, entonces esta es parte de España, Portugal, Alemania, Francia, no, aquí están los vikingos, hasta el norte, entonces la incidencia pues, también es menor, porque tiene un buen nivel de vida. Entonces, como les digo, la tuberculosis no es una enfermedad de pobreza, cuanto más pobre, más ignorante la gente, pues ataca más a estos países. Pues esta tablita, entonces, es una proyección que tiene la OMS, ¿no? Hacia el futuro, desde el 2016 hasta el 2035. ¿Qué consideran en la visión, por ejemplo? Esas fechas próximas al 35 consideran que debería haber un mundo libre de tuberculosis, cero muerte, ¿no? Que es la meta que se propone la Organización Mundial de Salud, poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. ¿Qué son los hitos para el 25? ¿No? Que ya estamos pasando, ¿no? Es una reducción en las muertes por tuberculosis, reducción en el 50% de la tasa de incidencia, ¿no? Si tenemos los otros 100, deberían bajar al 50%, ¿no? Luego, los objetivos para el 35 es reducir el 95% de las muertes por tuberculosis, ¿no? Y reducir, pues, hasta el 90% de la tasa de incidencia. Entonces, muchas de estas situaciones, pues, son ideas que se plantean entonces la Organización Mundial de la Salud, pero pues es difícil de cumplir con tantas variedades de razas, de países, de educación, ¿no? Pero ellos se hacen la idea de que van a cumplir estas metas, ¿no? Pero nosotros en lo que se pueda, de acuerdo a los recursos que tenga nuestro país, pues hay que ayudar, ¿no? Entonces, eso es importante en cuanto a la epidemiología, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, el año 2018 habían aproximadamente unos 117 pacientes activos por 100.000 habitantes.
¿no? Esa es nuestra incidencia, ¿no? No de 300 o más, como en el África o en la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas, la mayor parte son, en todo el mundo casi es la forma pulmonar la más común, ¿ya? Y hay también, pues, en nuestro país, en las áreas más endémicas, ¿no? Como por ejemplo las áreas tropicales, los yungas, por ejemplo, las minas, ¿no? Los socavones son ambientes cerrados y se contagian fácilmente. El oriente, donde hay mucha calor, ¿no? Y si no se nutren bien, ese es un factor para que la tuberculosis también esté presente, ¿no? Entonces, para que ocurra esta presencia de tuberculosis en el humano, pues la inmunidad tiene que estar, digamos, por los suelos, ¿no? Por ejemplo, aquí el VIH te baja la inmunidad, usas corticoides, te baja la inmunidad, eres diabético, ¿no? Te baja la inmunidad. Entonces, la desnutrición te baja la inmunidad. Y también, como hay pacientes activos que están tosiendo, son casos índices, pues van infectando a estas personas que tienen inmunidad baja. Y así pues es un poco difícil de controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, entonces, ocurre, ¿no? En un 95% de países pobres, ¿no? Esto ya lo hemos repetido, que se tiene que para el 22, se produjeron, es otro aspecto que hay que considerar. Entonces, esto puede ser un jalón de orejas para nosotros, ¿no? Que a veces comenzamos el tratamiento y nos olvidamos del paciente. Hay que hacer su seguimiento. Ahí está, pues, el tratamiento, y el tratamiento observado. Entonces, el 22, hay ya aparecidos unos 400,000 casos, ¿no? De tuberculosis resistente, porque no hemos explicado al paciente que debe cumplir el tratamiento, ¿no? O hay otros factores, o son alcohólicos, o tiene algún problema mental, no cumple, ¿no? Entonces, y ese es otro problema que se está planteando actualmente, ¿no? Pues a veces es difícil curar estos pacientes con robos de resistencia, ¿no? Ahora, otro problema, ¿no? Es que algunos pacientes tienen escasos síntomas, ¿no? Y nosotros los despreciamos y decimos, no, pues tú estás sano, ¿no? Está con tos un poco persistente, tal vez no tomas ni una placa. Entonces, y es por eso que muchos pacientes en ese sentido fallan del médico, no se lo diagnostica a tiempo. Siempre hay que pedir una placa, esta tos hay que pedir la filoscopía. Entonces, hay esa cantidad en todo el mundo de pacientes que se nos escapan, no los diagnosticamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora en general la tuberculosis en todo el mundo está producida por tres bacterias, por tres grupos de bacterias eh, que son acidocosis resistentes, ¿no? Eso se llama complejo micobacteriano de tuberculosis, ¿no? Entonces, la vitamina D que protege la vía respiratoria, pues no hay que descuidar, tiene que estar en un buen nivel. Bien. Entonces, esta bacteria que tiene, digamos, que es un bacilo aerobio, necesita aire para multiplicarse, replicarse, ¿no? Y pues que además se tiñe con esta tensión de Ciel-Nielsen, ¿no? Donde usas fucina, una solución ácida y azul de metileno de contraste, ¿no? Entonces, eh, bacterias que se tiñen con este tipo de función son como 90 bacterias, ¿no? Pero de esas 90, la mayor parte no dañan el pulmón de un humano, ¿no? A pesar de que son ácidos resistentes.
Entonces, este grupo que está aquí abajo, eso es constituido, pues, el complejo micobacteriano. El micobacterio de tuberculosis, el hominis, es el más frecuente, y menos frecuentes son el bovis, el micobacterio africano. Este es desde luego es en el África. Entonces, estas tres bacterias son las que dañan nuestro pulmón, ¿no? Y las otras se llaman atípicas, ¿no? Entonces, no dañan el pulmón. Puede haber bacterias incluso en la grasa de nuestras cocinas. Si por curioso toma una muestra y se tienen ese, van a encontrar vacilos, pero esos no te van a dañar el pulmón, ¿no? Entonces, eh, para que haya, digamos, una infección, tiene que haber, pues, un caso índice, ¿no? En una familia. El caso índice es el primer caso de tuberculosis que elimina las gotitas de flúor, como ese señor. Entonces, y el niño o la persona que está enfrente de él, pues va a inhalar estas gotitas de flúor de este modo y va a ser contagiado, ¿no? En estas situaciones, este paciente, por ejemplo, va a contagiar a unas 20 personas, ¿no? Esas 20 personas, todos van a enfermar. Entonces, una se va a hacer vacío, o sea, va a volver a este ciclo. Y la otra, pues, no hace el ciclo, ¿no? Pues su inmunidad es buena y va a curar. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Estos pacientes que son activos con el bacilo, en una familia se llaman casos índices. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en ese sentido, pues, la tuberculosis en general tiene dos grupos importantes, ¿no? Una es la enfermedad primaria, que generalmente se produce en los niños, ¿no? La enfermedad significa beta positivo, síntomas y signos, ¿no? Y otra que se produce en los adultos, niños adultos, ¿no? Esto ya vamos a ver por qué motivos se reactivan en un adulto la enfermedad. Entonces, eso ya lo hemos visto. Y entonces, pues ahora vamos a hablar ya, vamos a ver un pantallazo sobre la enfermedad que se produce en los niños, el primer contacto que un niño puede tener con el bacilo de Koch, ¿ya? Entonces, los niños recién nacidos, sobre todo en el primer año de vida, son bien susceptibles a contagiarse de tuberculosis, ¿no? Y ahí influyen pues muchos factores, ¿no? Ahí está, como dijimos, la pobreza, no se alimentan bien las mamás, los niños están delgados, flacos, ¿no? Entonces, o que la mamá tenga diabetes, y que tenga tuberculosis, o que tenga comorbilidades la mamá, es fumadora, digamos, ¿no? Y pues eso así que se complica más fácilmente de tuberculosis, ¿no? Entonces, un niño que se pone en contacto con un caso índice, entonces hay que investigarlo inmediatamente, ¿no? Probablemente no va a tener la misma clínica del adulto, entonces hay que hacer placas, hay que hacer el PPD, hay que las pruebas inmunológicas no sirven, o líderes que disponemos, y de esa manera hay que hacerle al final para con radiografía, ¿no? Y al final hay que hacerle pues el PPD y el IGRA, ¿no? Y hay que hacerle lavados gástricos para encontrar el bacilo. Hay que hacer esos métodos inmunológicos que te aumentan el ADN, que te suben al ADN de los bacilos, ¿no? Eh, Esos métodos moleculares para generalmente lavados gástricos, ¿ya? Entonces, de 100 niños que inhalan el bacilo de Koch, el 90% curan, y ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces hemos inhalado el bacilo, pero si por curiosidad encuentran una placa de ustedes o de sus parientes, van a encontrar nódulos calcificados, sobre todo en los ganglios, en las regiones iliares de la radiografía, nódulos aislados en las partes altas, donde hay más oxígeno en el pulmón, ¿no? Hay calcificaciones allá, los famosos nódulos decimos, ahí está el bacilo latente, ¿no? Entonces ahí esa niña está infectada.
Entonces, de estos 90, el 90% curan, solamente un 5% desarrollan tuberculosis primaria. Y las condiciones son malas y hacen pues que el primer contacto con el bacilo daña el pulmón, los linfáticos, ¿no? Los ganglios, en fin, ¿no? Entonces, en casos muy graves, en signos muy desnutridos, anémicos, digamos, el bacilo puede salir de la caja torácica a través de los vasos, de la circulación y hacer una diseminación extrapulmonar. La peor complicación en este sentido es la meningitis, que condiciona mucha mortalidad, la pericarditis, los exámenes, los cofres de huesos y genitales, en fin, tuberculosis extrapulmonar es de gravedad esto, ¿no? Y por eso, para evitar esto, en estos niños, y a nosotros también, nos han aplicado la vacuna BCG, pues, no basta que tenga más de 30 kilos de peso el niño, el recién nacido ya le aplica la BCG. Entonces, que es un vacío bovino atenuado en su virulencia, que te lo inyectan en el hombro. A veces, fíjense, esos hombros derechos, hay que tener una cicatriz, como se acuerda de la vacuna BCG, que te aumenta la inmunidad, que te protege sobre todo de la meningitis. Bien, entonces, la historia del bacilo, una vez que se elimina con las gotitas de Fluger, que son de menos de 5 micras de diámetro, estas gotitas pues alcanzan los alveolos, ahí empieza la lucha, ¿no? La inflamación, la infección, generalmente se van al pulmón derecho. ¿Por qué? Porque el bronco derecho, si tomamos en cuenta la división de la tráquea, es más grueso, se asemeja al pulgar, ¿no? Y el bronco izquierdo es más largo, ¿no? Y es más horizontal. Entonces es más fácil que entre el bronquio derecho. Entonces, muchos casos de, de infección son por el pulmón derecho. Entonces, allá provoca una inflamación en el parénquima. Si el niño está bien nutrido todo, pues esto va a pasar y no va a dejar ninguna cicatriz, ¿no? Y, y, y si está, digamos, en la condición opuesta, pues ahí aumenta la digamos, la inflamación, ¿no? Hay problemas inmunológicos y de citocinas y de factores de necrosis tumoral, linfocitos, entonces ya se van a formar los granulomas, ¿no? Ese primer foco a nivel del, del parénquima pulmonar derecho, pues hace que el bacilo ingrese en los linfáticos, ¿no? Y se vaya hacia el ilio, el bacilo. Entonces esa unión de la inflamación pues, del tracto aligón, que se llama así, lo del parénquima, más linfatitis, es el famoso pues infiltrado de Gom, ¿no? El complejo de Gom. Es lo que está en el parénquima y esta linfatitis, ese es el infiltrado con complejo de Gom. Cuando él afecta a los ganglios del hilo y esto se clasifica, ya esto ya se llama complejo primario, ¿no? Complejo primario complicado también puede ser, ¿no? Entonces hay esos tres componentes en el complejo primario, uno parenquimatoso, otro linfático y otro compromiso de los ganglios, ¿no? Por eso que en las placas que vemos diario en los hospitales siempre, por favor, vean los hilos, allá van a estar las clasificaciones, es la única, digamos, esta forma de presentación de la tuberculosis al inicio que deja secuela con ganglios clasificados, ¿no? Y entonces, otra cosa interesante es que cuando el bacilo avanza del parénquima a través del linfático hacia el ganglio, en ese trayecto pues puede encontrar venas, ramas, arteriales finas, ingresa y esa diseminación hematógena que puede estar localizada en un pulmón o puede diseminarse fuera de la caja torácica en pacientes con mucha inmunidad baja. Entonces, también otra cosa interesante es que cuando hay el primer foco, este que está en el parénquima, de inicio el PPR es negativo, no crea inmunidad. Ese viaje de aquí al ganglio dura 10 a 12 semanas, ¿no? Cuando se ha infectado, se ha inflamado el ganglio,
Entonces, al cabo de 10 a 2 semanas, ya hay inmunidad, y que pues ya este PDC es positivo. ¿Entendido? Bueno, y el bacilo, pues si el niño tiene buenas defensas, pues trata de ser englobado por los macrófagos y encesado. Entonces, en los famosos granulomas de tuberculosis, vamos a ver su composición luego, ¿no? Y pues ahí quedó, ¿no? Y generalmente este es otro foco, la eritematosis desaparece, ¿no? Si se logra descifrar. Lo que más queda son estas calcificaciones en los niños, ¿ya? Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Y cuando ya cicatrizan los ganglios, ¿no? Y entonces se calcifican, se ponen pues en el granuloma, ¿no? Donde intervienen en su formación factores de inflamación como las citoquinas y sus factores de necrosis tumoral, los linfocitos, en fin, y después tratan de encerrar al bacilo porque no avance y no dañe más el pulmón. Entonces el granuloma limita la multiplicación y degeneración del bacilo. Ese bacilo queda dormido ahí toda la vida, ¿no? Y solamente un 15% en el curso de la vida, si por cualquier circunstancia baja tu inmunidad, puede despertar el bacilo y empezar a dañarte el pulmón, o sea, la tuberculosis postprimaria. Y este es un granuloma, ¿no? Que esquemáticamente, que también se llama caseoso, tiene una parte media que se parece al queso, ¿no? Es de esta forma caseosa, que está rodeada de un conjunto de células grandes que no son más que macrófagos que han roto sus paredes y pues se convierten en una célula, ¿no? Y por eso son las coronas de células gigantes que puede estar el bacilo atrapado. Después está la corona de linfocitos, ¿no? Y más afuera está el tejido fibroso. Entonces, cuando hacen biopsias de pleura, de pulmón, de huesos, ¿no? De donde esté localizado el bacilo, de ganglios, en el cuello puede estar, ¿no? Y si encuentran este elemento, pues eso significa tuberculosis. Pero no olviden que este granuloma también puede, digamos, provocar otras enfermedades, principalmente micosis, ¿no? La histoplasmosis, la criptococosis, por ejemplo, y la sífilis también. Pero todas esas otras formas no tienen necrosis caseosa. Y si hay duda, hay que hacer pues cultivo. Pero el cultivo te tarda a veces en varias semanas, meses, 1 o 2 meses, ¿no? En cambio, si hay necrosis caseosa, hay esta formación que engloba y encapsula al bacilo aquí adentro, pues ese es el granuloma. Y esa es una muestra de histopatología. Ustedes han visto, han debido ver en anatomía patológica, donde en la parte media pues está el tejido caseoso. Esa corona que está inmediatamente fuera células gigantes. Esta otra corona, que está más específicamente, es la corona de linfocitos. Y más hacia afuera está pues el tejido conjuntivo. Entonces eso es típico, ¿no? De tuberculosis. En cualquier muestra tomas esto, pues de tuberculosis en nuestro medio y hay que darle tratamiento. La clínica en los niños, porque estamos hablando de tuberculosis primaria en los niños, entonces está pues bien presente sobre todo en los niños menores de 12 meses. Es el primer año de vida de los niños, hay que cuidarlos mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, estos niños sin infectan pueden quedar secuelas y cuando es mayor también pueden desarrollar una enfermedad. Entonces, cuando afecta al pulmón, pues un niño va a tener tos, va a tener fiebre, dolor de puntada de costado, si se inflama la pleura, pérdida de peso, si se trata su crecimiento. Entonces, de todo esto hay que estar pendientes, ¿no? Hay una isla, la isla Feroe, han debido hablar y también leer en sus textos, que están en frente de, ¿dónde están los vikingos, ¿cómo se llaman los vikingos? De noruegos, ¿no? Entonces,
donde han hecho un estudio precisamente de ¿no? De las manifestaciones primarias de la tuberculosis primaria. Y en ellos todo lo que estamos mencionando aquí han encontrado, ¿no? Muchos se han complicado con cavernas, con desmanes, y en fin, ya pues les han hecho el tratamiento, ¿no? Además, si son muy desnutridos esos niños, en ese momento de que el bacilo viaja del parénquima hacia el linfático, hacia los ganglios, pues les he dicho que pueden ingresar en los vasos y darte una tuberculosis extrapulmonar, como la meningitis, que lo peor, eso también puede ocurrir en adultos, ¿no? Y eso es mortal. Entonces, y te puede dar una tuberculosis diseminada. Bien, vamos a ver, cuando hay esas molestias y hay sobre todo antecedentes de que los papás, por ejemplo, han una tuberculosis, es fácil pues que el niño se contagie, ¿no? Y a veces gente muy pobre vive en una habitación, el papá tose ahí adentro y en la noche pues los niños inhalan el bacilo, ¿no? Entonces, no es fácil diagnosticar la tuberculosis tuberosa en el niño porque no es vectora, los niñitos no. Entonces, pues hay que hacer una placa de tórax. Entonces hay que ver, sobre todo con uno derecho, si no hay una opacidad en la parte media del pulmón derecho. Hay que ver los hilos, los ganglios que están en los hilos, ¿no? Que pueden estar agrandados. Entonces, hay que buscar el complejo primario con esos tres componentes, ¿no? Pueden también afectar algunos ganglios del cuello o del otro lado del pulmón. Entonces, si está afectando, hemos dicho, el pulmón y la linfadenitis, es el foco Oregón y pero si se afectan los ganglios y se calcifican, ese es el complejo primario, ¿ya? Bueno, la placa de tórax, pues en los niños que tienen buena inmunidad, están bien cuidados, pues puede ser normal, ¿no? Entonces, lo que más, digamos, se ve en los niños, ¿no? Y también en los adultos ya como secuelas, son las adenopatías a nivel de los hilos pulmonares, ¿ya? Entonces, muchas en los adultos, sobre todo, como recuerdo de este periodo, pues son calcificaciones en un 65%. Eso es bien común en nuestro medio, ¿no? En otros casos, pues, puede haber un desarrollo pleural. Si no lo tratas, si no lo diagnosticas, si no haces análisis del líquido pleural, eso puede ir al empiema. Son desastres crónicos que a veces se te complica, se hacen fístulas, y no es fácil curar un empiema. Aplican sondas y pues el tratamiento antituberculoso desde luego. Puede haber, digamos, zonas de consolidación, focos neumónicos, eh, sobre todo en el pulmón derecho, ¿no? Un 27% de los casos. Si está en el lado derecho y afecta, digamos, el bronquio del lóbulo medio, pues esto pues, puede comprimir por fuera este bronquio y se produce en atelectasis. Miren estos ejemplos. Este es un niño, fíjense, corazoncito pequeñito, está la tráquea, está la carina, el bronquio izquierdo, este bronquio derecho. Entonces, y pues el foco, después de inhalar, viene aquí el bacilo, ya ha inflamado el parénquima pulmonar. Pero su evolución no ha sido buena en este niño, porque ha hecho una cavidad, miren, ahí está la cavidad, está llena de aire, la cavidad llena de aire. Este tejido inflamatorio alrededor del linfático que está aquí. Estos son ganglios, ¿no? Es un complejo primario complicado. Es una tuberculosis progresiva, cavitaria en un adolescente varón. Entonces, no hay muchas adenopatías atípicas. Entonces, pues, si ese es un niño ya más, y así tú puedes perforar, pues hay que enseñarle, explicarle que a un esfuerzo máximo, y en esa muestra puedes hacer la adquisición de 100 meses. Entonces, otro niñito, fíjense, casi hasta la mitad de su tórax, de la cabeza, brazos, ha entrado en esta platita, ¿no? Le han levantado los bracitos
y hay un daño mayor en el pulmón izquierdo. Hay discapacidad grande en todo el lóbulo superior izquierdo y también está afectado el lóbulo inferior. Estas imágenes algodonosas, nugosas, pues esa afectación de él. Y también ha afectado al derecho. Ahí, ahí está mejor. Y agrandando un poco la placa, aquí se ven nodulaciones aisladas. En este espacio intercostal, aquí hay un nódulo, y aquí hay otro, ¿no? Y aquí hay otro, y aquí hay otro, ¿no? Mire, aquí hay. O sea que ha hecho una miliar, ¿no? Entonces, ¿qué dice el texto? Una tuberculosis primaria progresiva en un niño pequeño, hay una adenopatía biliar y colapso del pulmón izquierdo. O sea que el ganglio agrandado ha comprimido por fuera el bloque principal izquierdo, ¿no? El lóbulo izquierdo, y no permite que el aire ingrese. Y esto se ha colapsado. No hay una telestasia en este lado. La infiltración miliar con micronódulos de menos de 2 milímetros que están comprometiendo la red. Y lo diagnosticaron y el baciloscopio positivo. Estos casos mejoran. Los niños responden muy bien al tratamiento específico. Como en este caso, fíjense, es otro niño que también ha hecho una tuberculosis miliar. Vamos a agrandarlo. Mira la micronodulación aquí, aquí, aquí. Está bien difusa en la parte media inferior del pulmón. Veamos pulmones, aquí también hay, aquí y aquí, ¿no? Entonces el niño ingresó a la terapia intensiva, por eso está con estos cables, ¿no? De los monitores, ¿no? Y le diagnosticaron con vaciloscopio positivo. Y dice aquí está la tráquea, aquí está la carina, bronquio izquierdo, bronquio derecho, ¿no? Y tiene una zona nasogástrica, ¿no? Que va hasta el estómago para alimentarlo. Entonces, ha sido tratado y ha habido una recuperación completa y la radiografía se ha hecho normal, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un buen diagnóstico rápido y tratan, eso es lo que van a tener como resultado, que se mejoran sus pacientes. Este es otro caso de niños, ¿no? Que tienen afectación desde luego del pulmón derecho, la parte media, ¿no? Esta es la cisura menor, su lóbulo superior, este lóbulo medio, y pues aquí hay un ganglio, ¿no? Que se ve aquí en la tomografía, ¿no? Ahí está comprimiendo la tráquea, ¿no? El bronquio, el lóbulo medio. Y esto pues se ha colapsado ante una telitasia. Entonces, en la tomografía, pues esta es toda la área de la ventana pulmonar, ¿no? Con estos puntos, ya es aquí, es una telitasia del lóbulo medio, que está al lado derecho del pulmón. Entonces, en la ventana media escénica, pues ahí se ve la hoja ascendente, la descendente, ahí está la pulmonar, ahí están los ganglios, ¿no? Que están comprimiendo las ramas del bronquio derecho. Bien, entonces, esos son casos, digamos, de tuberculosis primaria complicada, ¿no? Con desde satelitasias y problemas, digamos, de tuberculosis miliar. Ahora, cuando no hay muchas manifestaciones radiológicas, y sabemos que el niño ha tenido un COMBE positivo, vale decir que ha estado cerca de un paciente con activo, caso de tuberculosis activo. Entonces vamos a buscar que ese niño esté realmente infectado, ¿no? Entonces, el IGRA, que es serológico, y el PPD, que es cutáneo, van a ser positivos. Entonces, esto se va a diagnosticar infección tuberculosis. Lo que esta infección antes se llamaba tuberculosis latente. Entonces, si les preguntan sobre eso, es difícil igual es, ¿no? Hay mucha controversia, pero esto pues ha confundido mucho este tema, por eso ya se lo están desechando actualmente, ¿no? El caso de interferón GABA es caro,
En cambio, la tuberculina sí se puede hacer. Entonces, esa es la prueba de tuberculina. Entonces, eh, el bacilo en su pared tiene muchos elementos químicos y también hay proteínas pues en esta pared del bacilo de 8 metros de longitud más o menos, ¿no? Y esas pues proteínas se las ha ido separando en varios medios de cultivo y de manera que se ha ido aislando de ese modo. Y esa proteína separada se llama tuberculina. Y lo enseñan en varios hospitales que tienen medios pues en el mundo. Y de eso que allí mandan a todas partes. Aquí esto nos llega aquí a Inlasa, ¿no? A nuestro laboratorio principal de tuberculosis. Y aquí pues eh, eh, ese producto lo envasan en frascos pequeñitos y para distribuir a los diferentes hospitales, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste? Primero tienes ahí la tuberculina, y es la proteína del bacilo. Ahora es una jeringa de insulina que es de 1 centímetro y solo aplicas una décima de centímetro, de ese centímetro, ¿no? Aquí haces un aboncito como piel de naranja y listo, lo dejas. El resultado no te va a dar inmediatamente, que reacciona. Al cabo de 2 días o 3 días vas a ver otra vez el brazo, el antebrazo, ¿no? Y vas a ver que se ha formado una zona de eritema así grande. Pero no te impresiones con que las reacciones de este tamaño, palpa con tu dedo pulgar, ¿no? De fuera adentro, ¿no? Así es la parte central. Y vas a encontrar una parte dura aquí, endurecida. Y la sigues pues en duración hasta donde acaba. Entonces, si esta induración en el niño es más de 5 milímetros, quiere decir que el niño está infectado por el bacilo, ¿no? Por esta, por esta reacción de las proteínas. En el adulto, pues la induración es de más de 10 milímetros. En el niño es de 5 milímetros. Esto lleva su tiempo, pues, ¿no? 2 o 3 días, ¿no? Hasta 4, digamos. En cambio, el hidra se toma una muestra de sangre, puede ser aquí o en la mano, del radial, y eso pues inmediatamente lleva al laboratorio y te busca interferón gamma. Entonces, si eso es positivo, a los 10, 20 minutos, dice esto tiene, se infecta con tuberculosis, es más rápido. Esos equipos son caros, ¿no? Entonces, no se hace en la mayor parte de los países de Sudamérica. Pero si tú vas a Europa, vas a Estados Unidos, a los países que tienen mucho dinero, pues lo que hacen es usar el IGRA, el interferón. Pero eso del PPD sirve. Ahora un PPD en un paciente con esa tuberculosis miliar que acabamos de ver, siempre va a ser negativo, pues, porque estas situaciones te baja mucho más la inmunidad. Por ejemplo, en la infección por VIH, los, los problemas virales que un niño, un sarampión, digamos, ¿no? También te anula la reacción al PPD. Y los corticoides, un niño por alguna situación, algún adulto o insecto, se puede también negativizar el PPD. Bien. Ahora, en el niño, pues, el diagnóstico correcto sería encontrar el bacilo, pero por observar todo esto es bien difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pediatras? ¿No? Entonces, a la primera hora de la mañana, le introduce una sondita al estómago, ¿no? Y como el niño ha tosido en la noche, ha deglutido muestras de secreción del pulmón, ¿no? Y aspiran esto. Pueden poner un solito, aspiran, y esas muestras las llevan al laboratorio. Y el mejor método es hacer el, el método, pues, el PCR, ¿no? Que es inmunológico, ¿no? Entonces, porque para que sea positivo el PCR, basta 10 bacilos por mililitro para que sea positivo, ¿no? Y también pueden hacer vaciloscopías, pero para que la vaciloscopía sea positiva,
necesitan 5.000 a 10.000 bacilos, ¿no? Pero hay que intentar por todo lado encontrar el bacilo. Y finalmente los cultivos, eso te tarda bien, los medios sólidos sobre todo, te tardan 2 meses, hasta 3 meses en desarrollar colonias. ¿Ya? Entonces, si encuentras el bacilo, ya vas a diagnosticar pues la enfermedad, no infección, y tuberculosis latente. ¿Ya? Entonces no te diagnostica el tratamiento, la enfermedad y hay que hacer el tratamiento. El PCR también se llama prueba de gen experto en TB y vaticina. Entonces, para esta prueba es muy útil porque basta que hayan menos de 10 bacilos por mililitro para que sea positiva. Entonces, tiene una sensibilidad de un 90-95%. Entonces, con escasa población, este método te ayuda a diagnosticar la tuberculosis. ¿Ya? Eso hace en nuestro medio. Así que no hay mucho problema, ¿no? Y eso pues se lo dan pronto. Pero deben también saber ustedes, doctores queridos, que el gen experto en medicina es tan fabuloso, tan importante, pues que lo han aplicado en Estados Unidos primero, porque allí tenían mucha, digamos, migración de África, ¿no? Y del Asia, y pues muchos tenían tuberculosis. Y entonces, pues eso se empezaron a contagiar a muchos americanos, ¿no? Y querían diagnosticar y cortar rápido que sea grande el problema. Y crearon este método molecular que es maravilloso. Entonces, con menos de 10 bacilos por minuto, resulta positivo. ¿Ok? Bueno, se trata, pues, una infección o una enfermedad, pues, que va a dejar secuelas simplemente, sobre todo ganglionares. Entonces, en el complejo primario, no se olviden, el componente parenquimatoso, ese tratamiento desaparece generalmente por completo. Lo que queda es el nódulo ganglionar en los ilios calcificado. Esas son secuelas de nuestro medio de que hemos tenido contacto con el bacilo y están pues allá presentes, están durmiendo los bacilos necesarios, ¿no? Bien. En pacientes muy débiles, en niños muy débiles, se disemina por vía hemática al mismo pulmón. Puede haber diseminaciones extrapulmonares, pueden ser pueden condicionar a telectasias, como hemos visto en las radiografías hace un rato, ¿no? De lóbulo medio. Algunos ganglios, incluso, sobre todo los que afectan el cuello, pues pueden fiscalizarse y son fábricas de flujo de color permanente, ¿no? Sobre todo por el bacilo bovis. Entonces puede ser un poco primario en la amígdala y luego saltar a los daños del cuello y se fiscaliza como esas muestras en busca del bacilo. Y el tratamiento para esta forma de tuberculosis ya declarada es el mismo que se aplica a un adulto, con 2 fases. La primera fase se aplica ZIPE, que significa cifampicina, INH, piracidamida, etambutol. Esas 4 drogas, de acuerdo a su peso, a que regirse muy bien el peso de cada niño, hay que administrarlas juntas, ¿no? Entonces es un tratamiento muy efectivo, es lo mejor que tenemos para la tuberculosis en todo el mundo, porque todas son bacteriolíticas, o sea que destruyen el bacilo, lo eliminan el bacilo. La única bacteriostática es el etambutol. Ahora, otra cosa interesante es que la isoniazida y la vampicina actúan sobre los bacilos que están en las cavernas
y los que están en la tuberculosis miliares, o sea, sobre la población extracelular que se les cavernas, que se contagia, y también pues sobre las micronovulaciones de la tuberculosis miliar. Esas dos drogas son poderosísimas. La piracinamida actúa más sobre la población intracelular, ¿no? La que está en los ganglios, la que está en la tuberculosis miliar. Y el etambutol, pues que ha sufrido a la streptomicina, porque antes utilizaba estas drogas más la streptomicina, pero se ha visto que el etambutol, si bien tiene un efecto bacteriostático, ¿no? Que también elimina el bacilo y luego las defensas del paciente lo completan de eliminar, ha sufrido al extracto porque el extracto hay que inyectar diario. A veces había pacientes que inyectaban 6 meses, en los primeros 7 meses hasta un año, pues sí, ese era un problema, ¿no? A ver, algunos de ustedes imagínense que inyectan todos los días, rotando los brazos, las nalgas, el problema se detecta mucho. No es que la streptomicina no sirva, actualmente se utiliza para drogas resistentes, pero también puede sufrir con esta situación, pues, a la streptomicina. Y la segunda fase es de 4 meses, ¿no? Donde se utiliza la isoniazida y la ciprofloxacina, que son bacteriolíticas y que actúan sobre la población intra y extracelular. ¿Ya? Y estas son las conclusiones de estos temitas, ¿no? Entonces, donde les recomiendo que tomen mucho en cuenta esos datos estadísticos de cómo se ha distribuida la tuberculosis a nivel del mundo y comprendan bien qué es infección, qué es enfermedad, qué es incidencia, ¿no? Entonces, si tienen una visión clara de esto a nivel mundial, pues van a tomar en serio la enfermedad para que ustedes expliquen a los pacientes y no fallen en el tratamiento, que es lo más importante, ¿no? Un 30% de casos de tuberculosis no se diagnostican por falta de conocimiento de los médicos, ¿no? Entonces, pues la tuberculosis, como han visto, pues la incidencia es prevalente, ¿no? El VIH es un enemigo mortal porque baja la inmunidad y un paciente con VIH tiene unas 20 o 30 veces más susceptibilidad de tener tuberculosis, ¿no? Entonces, es un problema, pues, a nivel mundial. Ese ha sido el motivo porque los hospitales en países grandes que tienen mucho dinero deberían ya cesarse al año 2000, pero como apareció el VIH, pues se activó el problema y se han creado los PCR, ¿no? Y hacer el diagnóstico más pronto. Entonces, aparte de la BCG, están en estudio algunas otras vacunas actualmente. Y ese es un pulmón sano, imagínense, lleno de aire, de oxígeno, en una bahía. Esa es una foto que la tomamos de la Isla del Sol al amanecer, cuando salía el sol. Y fíjese esta bahía. Aquí te puedes ir a bañar, ¿no? Como en nuestras partes, pero mediodía porque el agua es fría. Bueno, pues ¿tienen alguna duda, alguna situación, digamos, de que les explique más sobre este tema de epidemiología? Doctores, ¿han entendido el tema, doctores? Sí, doctor, gracias. Y entonces, pues les voy a pasar doctorita, le voy a pasar para que ustedes